todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes a el programa agropecuario de todos, AgroMP? Hoy un programa muy ganadero, realmente no se lo puede perder. ¿Por qué? Porque siempre hay un tips que usted puede llevar a su producción. Por lo tanto, ya comenzamos, no los entretengo más. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. En Óptica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol, lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Óptica Brown Bolívar. Teléfono 2314 40 70 64. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Comenzamos nuestro programa del día de hoy aquí en la localidad de Bolívar, donde el INTA realizó una jornada ganadera en la Cámara Comercial. Dos de los disertantes comentando sobre mercados ganaderos, el mercado interno, el mercado externo, tan importantes para la economía de nuestro país. Hoy realmente la carne se convirtió en un puntapié fundamental, como lo dije anteriormente, para la economía, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad que producimos. Marianela e Ignacio son los encargados de comentarnos cómo se comporta este mercado.
Bueno, a mí me toca más que nada esa parte de discutir, bueno, qué alternativas tenemos, analizar cómo han sido los precios en los últimos años y cómo esperamos que se comporten, y en base a eso ver qué estrategias alternativas tenemos para poder tomar mejores decisiones desde el punto de vista económico. Es importante entender que cada mercado, que son mercados distintos, y vos, de acuerdo a qué mercado vas a ir, es el tipo de animal que vas a hacer. Pero no volverse loco, porque si vos haces, no es fácil el switch entre mercados, y cada mercado va a seguir estando. Hay épocas en donde va a estar más en alza el mercado interno, entonces ahí vos te va a convenir hacer el mercado interno chico, y hay épocas en las que va a estar la exportación mucho más fuerte y te va a convenir el mercado grande. Entonces cada uno tiene que saber bien qué es lo que hace, y en base a eso, en las épocas malas, aguantarse las épocas malas para ir a lo bueno, porque no es bueno tampoco ir cambiando, porque son sistemas productivos muy distintos. Igualmente, sobre cómo se comportan los mercados está ella más especializada en eso. En verdad lo que tenemos es un mercado, digamos, que vamos a verlo desde lo internacional. El mercado de carnes está creciendo, y Argentina, en su contexto, digamos, tan cambiante y volátil, presenta desafíos permanentemente, que es de lo que hablaba recién Nacho, y a lo que hay que estarse ayornando permanentemente. Tenemos que ver, y hay un desafío por delante, que es cómo se va a ir reacomodando, digamos, la estructura de costos de la tranquera para adentro y la macroeconomía tranquera para afuera. En base a eso, como decía Nacho, tener un dispositivo para tomar decisiones que puedan ser flexibles de alguna manera, pero también estar preparadas para aprovechar oportunidades en caso que aparezcan. En la medida que el consumo interno empieza a restringirse, como estamos viendo en este tiempo, que empieza como a mermar, tenemos que aclarar que Argentina es el país que más carne bovina consume en el mundo. El promedio de consumo, que de eso vamos a hablar, es 7 kilos por habitante por persona por año. De carne bovina estamos hablando. Argentina consume más de 45, y hubiera momentos que consumimos 60. En total, entre las tres carnes consumimos 100 kilos, 90 y algo, pero 100 kilos es el promedio por habitante por persona por año. Y lo que estamos haciendo ahora es suplantar un poco la carne bovina para dar más espacio, digamos, a la exportación. No obstante eso, el desafío también es aumentar la producción, y lo que vos decís, digamos, tenemos una matriz de costos, pero también tenemos gestión y ganar eficiencia en los sistemas productivos para poder realmente, que la rentabilidad, digamos, sea un poquito más holgada. Hoy estamos en números ajustados realmente. Te traslado a ese ámbito internacional. En este momento se está llevando a cabo el CIAL de China, donde las perspectivas de consumo, las perspectivas del mercado realmente son buenas. Siempre, y lo he dicho en varias notas, si a los chinos se le ocurriera comer 4 kilos de carne cada uno por año, 4 kilos de carne más no alcanzaría la carne del mundo para abastecer. Exactamente. Es un mercado que el productor tiene que mirar seriamente. Es un mercado que tiene que mirar, no el único, ¿sí? Porque tampoco está bueno sabemos que ahí cuando China abre o cierra la puerta, entonces genera muchísimo ruido, ya lo sufrimos años anteriores, él va a hablar bastante de eso también, pero realmente ha cambiado el consumo de ellos y se han ido de 4 kilos a 7 y algo. Entonces, 100 gramos más, como decís vos, de carne bovina que consuman, hace ruido. En este momento China está atravesando por un momento complejo, con crecimiento económico dudoso, y ahí es donde decimos, tampoco podemos agarrarnos solamente de un solo cliente. Hay que empezar a conquistar mercados de exportación, porque la calidad de la carne argentina se distingue, de hecho tiene hasta procesos de denominación de origen, digamos, por el ambiente de Argentina. Así que bueno, creo que sí, que tenemos mucho por trabajar, y sistemas mixtos como los que vamos a hablar hoy son un potencial de crecimiento, ¿no? Es la carne que quiere Europa. Exactamente. Sí. Bueno, eso es un punto importante, porque cuando hablamos de China sí se ve atractivo por los volúmenes y cantidades que nos demanda, pero es importante remarcar el precio. China compra a bajos precios, y nosotros, si apuntamos a mercados de calidad, podemos obtener mejores precios, y la carne de Argentina está en condiciones de ir a buscar mercados como Japón, Estados Unidos, porque Europa está en pleno declive, pero tenemos parte de Asia como Corea del Sur también, mercados muy interesantes que pagan precios altos por carne de calidad. Nosotros tenemos la carne de calidad, falta ir a buscar esos mercados o acomodar nuestro sistema sanitario para dejar de, por ejemplo, ver cómo dejar de vacunar con trastuzas para poder acceder al mercado de Japón, por ejemplo. Hoy se puede hacer en el sur eso, y por el otro lado tenemos un cliente como Estados Unidos comprando carne argentina, que vos decís. Exacto. Exactamente. Ese tipo de mercados es el que tendríamos que apuntar nosotros, mercados con altos precios porque te paguen por la calidad. Hoy en día China no paga por la calidad que está comprando.
Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco, ahora con nuevos dueños. Mirta y Brian te ofrecen todos los cortes en vaca, cerdo y pollo, lechón y cordero por encargue. Y para estas fiestas, reserva pollo y lechón arrollados. La Rea y Sáenz Peña, teléfono 2314 48 41 80 41 05 12, Bolívar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Otro de los disertantes en esta jornada ganadera organizada por el INTA aquí en Bolívar, en este caso Juan Matera desde INTA Pergamino, que comenta sobre los cultivos de cobertura. Uno tiene en el sistema agrícola ya incorporado este tipo de cultivos, pero ahora, ¿cómo los incorporamos en el sistema ganadero? Con un plus, que es el poder pastorearlos. Realmente muy interesante, porque siempre se le da un valor agregado a lo que producimos. En INTA Pergamino, como en otros lugares, pero se venía trabajando ya viendo los beneficios de los cultivos de cobertura en el sistema agrícola y un poco de la interacción de los grupos de INTA, de forrajeras y de gestión ambiental, surgió esta idea de, bueno, si podemos aprovechar también para producir carne, los cultivos de cobertura, pastoreándolo durante el invierno, principio de primavera, a ver cómo impactaba eso tanto a nivel de la producción de forraje, de producción de carne y bueno, y también en lo que implica sobre variables del suelo y bueno, y también se llegó a ver hasta la emisión de metano, ¿no? ¿Y qué resultados obtuvieron a partir de eso? Sí, básicamente los resultados que obtuvimos fueron que sí, que el aprovechamiento que le podemos dar por lo menos durante esta experiencia fueron 4 años,
con una mezcla de especies en el cultivo de cobertura que estuvo compuesto por raigrasa anual, vicia villosa, trébol persa y un nabo forrajero que tenía la capacidad de profundizar en el suelo. Entonces, a partir de esta mezcla, bueno, se lo pastoreó y logramos una producción de carne que, bueno, fue interesante, logrando una renta adicional, ¿no? Que en el cultivo de cobertura sin pastoreo no la estaríamos obteniendo. Recién nombraste al nabo forrajero, que si bien no es muy conocido en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco ya hace muchos años se hablaba para romper estructura de suelos y demás. ¿Sigue estando este aporte más allá de la aceptación y cómo lo aceptó el animal al pastoreo del nabo? Sí, un poco el planteo de la mezcla de especies en el cultivo de cobertura fue la gramínea, pensando en el aporte de materia orgánica por su capacidad de estructurar el suelo y, bueno, beneficios que proveen las gramíneas, la leguminosa por la fijación de nitrógeno de la atmósfera que captura a través de la simbiosis con bacterias, bueno, eso provee nitrógeno al suelo, y el nabo, como bien decís, a través de la descompactación, posee raíces, bueno, particularmente este nabo tiene unas raíces que profundizaban bastante y descompactan, tendría un efecto de descompactación biológica, ¿no? Entonces el efecto positivo sería ese, por eso esa combinación de especies. La emisión de carbono o la emisión de estos gases, bueno, se sabe que muchas veces con respecto al medio ambiente se está trabajando mucho, el sector ganadero sobre todo está como en el ojo puesto en él. Argentina no está entre los países complicados, pero las mediciones son mucho más importantes, ¿no? ¿Qué efectos han podido tener con respecto a eso? Sí, un poco como bien decís, sabemos que la ganadería emite metano, hay emisión de metano entérico, y bueno, un poco la idea fue decir, bueno, caractericemos el completo, digamos, viendo qué pasa con la producción de carne, viendo qué pasa con el suelo y viendo qué pasa con las emisiones de metano en este sistema. Entonces, bueno, ahí a partir de la vinculación con el grupo de INTA Castelar y de la UTN, investigadores de esas dos instituciones, pudimos avanzar en caracterizar cómo era la emisión de metano de estos cultivos de servicio y vimos que eran relativamente más bajas que lo que se estima si uno no tiene datos, ¿no? Entonces, habiéndolo medido, vimos que la emisión fue un poco inferior al dato que se toma por default como en condiciones pastoriles. Entonces eso fue positivo y fue un poquito menor a lo que tuvimos como testigo una pastura perenne, y durante estos meses de invierno también fue un poquito menor la emisión del cultivo de cobertura pastoreado. ¿Y esto con qué lo asociamos? Con que durante ese periodo de crecimiento el cultivo de cobertura tuvo muy buena calidad forrajera, muy alta digestibilidad, y sabemos que la digestibilidad, una mayor digestibilidad, está asociada con menor emisión de metano. Entonces vendría un poco de la mano de eso. Lo cual, si bien emite, la emisión no fue elevada en comparación, ¿no? Teniendo algunos parámetros de referencia. Te traslado ahora al productor ganadero que decide incorporar estos cultivos de cobertura como un sistema de forraje, sobre todo en un momento donde el cultivo de cobertura está bien y en el campo siempre hace falta pasto en ese momento, claro, ¿no? ¿Cuál es el animal que elijo para pastorear? Sí, nosotros la experiencia se hizo con recría de novillitos, pensando en, bueno, es el, digamos, en el sistema de producción que tenemos en INTA, Pergamino, tiene que ver con un sistema de recría donde tenemos novillos británicos que se engordan hasta llegar a su venta, ¿no? En este caso eran novillitos que estaban alrededor de 200 kilos y bueno, se evaluó, claro, nosotros evaluamos, compramos terneros y se engordan, se los recría y después se los engorda hasta la venta. Pero no quiere decir que se puede utilizar también en otros sistemas, ¿no? Pero bueno, estas fueron las condiciones donde nosotros lo evaluamos. Continuamos escuchando a Juan Matera. Ya vimos los beneficios que puede traer el cultivo de cobertura en sistemas ganaderos. Este plus, el de poder pastorearlos. Pero en la experiencia, 4 años de ensayo nos muestra los números, la ganancia de carne, porque no solamente dicen que es beneficioso, realmente es beneficioso. Lo que observamos es que
digamos, la producción de carne fue buena, en los 4 años de la experiencia estuvo por encima de los 300 kilos por hectárea, lo cual nos da una producción de carne interesante, y esto estuvo muy de la mano con muy buenas ganancias de peso. En todos los casos estuvieron por encima del kilo de aumento diario de peso vivo, lo cual se puede lograr con otros recursos forrajeros, es algo lograble, pero bueno. Pero esto también es una buena alternativa. También es una buena alternativa y un buen resultado. ¿Cómo fue el pastoreo de estos cultivos de cobertura? Bueno, es un pastoreo más bien invernal. Los pastoreamos a partir del fin de julio, principios de agosto, a partir de esa distancia, porque bueno, entran en el sistema agrícola. Entonces, si uno lo compara con un verdeo tradicional de invierno, lo sembramos a veces un poco más tarde. Exactamente. Entonces, eso demora también su aprovechamiento. Y bueno, y básicamente el resultado fue positivo en producción de carne. Con respecto a la vicia villosa, que estuvo incluida, en muchos casos hay preguntas acerca, han surgido algunos casos de toxicidad de la vicia villosa en pastoreo. Comentar que acá no tuvimos ese problema, y esto lo asociamos con que la vicia era un componente más de la dieta, no era vicia pura, o sea que se diluye, y además que el aprovechamiento estuvo anterior a la floración, que es cuando la vicia tendría mayores niveles de toxicidad. Entonces, la verdad que no tuvimos ningún problema en cuanto a esa problemática. Y para finalizar, como dijimos, incorporamos la ganadería a algo que era solamente un cultivo de cobertura. El resultado que me dejó en el suelo, ¿cómo fue comparándolo con respecto a si no hubiera ingresado el animal? Sí, el resultado que nosotros encontramos, habiendo evaluado los parámetros del suelo al tercer año de la experiencia, fue que la condición se mantenían tanto carbono como nitrógeno, y después cuestiones más físicas del suelo eran similar entre pastoreado y no pastoreado, o sea que mantendríamos el beneficio del cultivo de cobertura, ¿no? Solo tendría el plus de nutrir. Claro, tendría el plus de que estamos sacando un producto que es la producción de carne, y estamos produciendo alimentos, ¿no? Entonces, valor agregado. Es valor agregado y es un extra que estamos sacando en nuestro sistema, así que en ese sentido es positivo. Fijación de fósforo, hablaste de algo que por ahí se podía ver en superficie. Sí, lo que notamos es que aumentó un poco el fósforo en superficie cuando lo pastoreábamos versus sin pastoreo. Y es un poco porque no hubo la fijación biológica nos aumenta el nivel de nitrógeno que uno puede tener en el sistema. Pero en el caso del fósforo no hay una entrada más que la del fertilizante o la que tiene el suelo. Entonces, aquí un poco lo que pensamos que pudo haber estado pasando con el tema del fósforo, ¿por qué aumentó en 0,5 centímetros? Que notamos un aumento interesante del nivel de fósforo. Pensamos que tiene que ver con que las plantas que forman el cultivo de cobertura están extrayendo fósforo de estratos más profundos del suelo, y el animal a través del bosteo de las heces está poniéndolo en superficie. Entonces, como una recirculación y una estratificación diferente de ese fósforo en comparación con la condición no pastoreada, donde se va pero no vuelve por ningún lugar. Digamos, no está viendo el pasaje que tiene por el rumen, ¿no? Exactamente. Que lo está dejando en superficie, ese fósforo. Así que esa es un poco la interpretación que encontramos este resultado. Cambiamos de escenario, pero continuamos hablando de ganadería. Nos trasladamos a General Villegas, más precisamente al establecimiento San Eduardo. Ahí el IPCBA organizó una nueva jornada ganadera, con la participación de Bradford. Por lo tanto, comenzamos dialogando con el presidente de la Asociación Argentina de Bradford, Juan Manuel Alberro, que comentaba sobre la evolución de la raza en los últimos años y, por supuesto, la importancia de producir este tipo de carne y el desafío de hacerlo en esa región. Bradford está cumpliendo 40 años, la asociación este año, y cuando arrancó se pensó como una raza para el norte del país, se decía para producir en el trópico y subtrópico, y realmente la evolución de la raza ha hecho que esa adaptación al medio sea trasladable a, obviamente, ambientes menos rigurosos en cuanto a temperaturas,
y se ha ido expandiendo por todo el país. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos ya cabañas inscriptas trabajando hace años y hay muchos criadores de Bradford que se están incorporando tanto en Buenos Aires como La Pampa. Entonces era un desafío venir a hacer una actividad de tranqueras abiertas acá en la provincia de Buenos Aires. Realmente es un lujo poder hacerlo acá en San Eduardo, en Ganagrín, porque Ganagrín es realmente uno de las empresas que tiene genética de punta en Bradford, y creo que para mostrar el potencial de la raza para la zona, nada mejor que esto. Así que la verdad que hoy, como te decía, la foto desde la ruta de ver todas estas cabezas de Bradford acá realmente era realmente inspirador, ¿no? Estábamos muy contentos con eso. Bien lo mencionaste vos, genética de punta por un lado, y es un trabajo que la raza viene haciendo cuando hablamos de genética hace un tiempo. Sí, tal cual, como te decía, esto es un desarrollo que lleva 40 años, que es poco en lo que es la historia de la ganadería, pero realmente el trabajo ha sido, y el crecimiento y el desarrollo de la raza a una velocidad increíble. Hoy vamos a presentar realmente números de producción, de eficiencia, de conversión de materia seca en carne y de calidad de carne, porque va a cerrar la gente del frigorífico Arrebif con una faena que se realizó de un encierre que se hizo especialmente para esta fecha. Y realmente lo que vamos a mostrar creo que son números de punta para competir con las mejores razas del mundo y una calidad de carne realmente como la que nos piden los mercados más exigentes. Así que, como te decía, un proceso que de la mano de la genética ha sido muy rápido, pero también creo que tenemos todavía el techo muy alto y tenemos mucho para seguir creciendo. A ese lugar te quería llevar cuando hablamos de mercados, ¿no? Hoy el mundo está demandando una carne específica. Cuando hablamos de mercados de carnes internacionales, generalmente uno habla de Angus, pero ¿qué en esta ecuación dónde entra Bradford y qué lugar quiere ocupar? Realmente creo que lo que vamos a mostrar hoy es justamente que Bradford está para competir de igual a igual en eficiencia de producción, te diría con números extraordinarios. Y en calidad de carnes estamos a la altura, como te decía, de las razas más importantes y de los mercados más importantes. Está hecho todo ese trabajo para ser presentado hoy. Así que creo que tenemos mucho para crecer y para trabajar también en la toma de datos, ¿no? Esto es medir, esto es trabajar, es invertir. Estamos también con un proceso de generación de la marca Carnes Bradford, pero no solo como marca, sino como un producto premium. Como decía hoy Jorge Greenberg, China es un mercado espectacular. La vaca china ha sido realmente un apoyo económico para el criador, realmente que cambió la ecuación del negocio de cría, pero tenemos que apuntar a los mercados premium, que es donde están los cortes de alto valor y es donde podemos hacer realmente la diferencia y pasar de ser a un commodity a un mercado realmente que va a mover los números de exportación en la Argentina. Y te traslado al productor, ¿no? Te traslado por un lado tenemos ese mundo demandando carnes y cada vez más, y por el otro lado tenemos la capacidad y el interés de producirla, ¿verdad?, en esta raza. Sí, tal cual. Acá hay una inversión tremenda en genética. Hoy está Diego Grané, que es el responsable técnico de esto, va a estar disertando. Y hay mucha inversión, hay mucho trabajo y hay mucha inversión también en lo que hablábamos hoy de toma de datos, de medir, de buscar el marbling, los datos, se hace con fotos. Todo esto tiene costo y la verdad es que es un esfuerzo que está haciendo el ganadero, las asociaciones, en algo que todavía no tiene un valor económico que lo esté pagando. Apostamos a que eso sea así, que uno pueda realmente ofrecer desde el campo animales con mayor genética y que esa genética sea digamos, pagada por el comprador. Hoy todavía no está, pero creo que es un proceso que va a llegar y estamos trabajando para eso. De alguna manera son estos productores que están abriendo la puerta con toda esta toma de datos y esta inversión para que les sea más fácil a los futuros productores de la raza. Sí, tal cual y realmente necesitamos mucha gente como Luis Otero Monsegur y su familia comprometida con la ganadería, porque son los que hacen crecer la actividad y, como vos decías, y eso beneficia después a todos los productores que vienen atrás. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.
Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. En Óptica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol, lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Óptica Brown Bolívar. Teléfono 2314 40 70 64. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Continuamos en esta jornada ganadera organizada por el IPCBA en el establecimiento San Eduardo. Pero cuando hablamos de ganadería tenemos la palabra avesada de Daniel Méndez, ingeniero agrónomo de INTA Villegas. Habla sobre la incorporación de la tecnología en la ganadería. No solamente miramos los aspectos técnicos, que son muchos, sino también el control y el manejo. ¡Qué interesante! Hay muchísimo hoy para incorporar en la ganadería. El productor puede tener acceso, según su producción, puede ver cuál es el sistema que más realmente le beneficia. Herramientas como es la pesada de la hacienda, es decir, un indicador de cómo viene avanzando el proyecto ganadero que uno tiene, es a través del análisis de la evolución de la ganancia de peso. Ahora bien, esa es una medida también bastante indirecta, porque en el mejor de los casos uno pesa cada 30 a 60 días y ocurren tantas cosas en el campo entre 30 y 60 días que es muy difícil encontrar relaciones causa-efecto que sean directas. Pero bueno, la tendencia es que se han incorporado tecnologías y eso es cada vez mayor y se reconoce la necesidad de poder disponer. Hoy, por ahí más que el desafío de las técnicas, que no es que no lo haya, pero digamos, hay muchas técnicas disponibles, como son las caravanas electrónicas, los lectores digitales, hay sistemas de seguimiento de hacienda, inclusive hay chips que detectan animales enfermos, es cómo procesar la información y qué decisiones tomar.
Es decir, por ahí muchas veces nos podemos enamorar de las técnicas, pero si no tenemos los puntos de control o saber, digamos, qué es lo que le vamos a pedir a la herramienta, eso nos puede confundir un poco. Pero creo que los avances se ven y de hecho en muestras o jornadas vemos que el productor realmente está ávido y cada vez en exposiciones nacionales, como las que todos conocemos, las que se hacen en Córdoba, las que se hacen ahí en San Nicolás todos los años, hay cada vez más tecnologías aplicadas a la ganadería. Siempre, hace muchísimos años que hablamos de agricultura de precisión y hablamos de ganadería de precisión, pero siempre todo se termina traduciendo en el manejo que uno hace. Que esa tecnología, bien lo acabas de mencionar vos, por ahí no es lo mejor si el manejo no es el adecuado. Tal cual, sí. Sí, y la precisión también pasa por cuestiones digitales y de precisión, y también pasa por la precisión en los procesos. Es decir, muchas veces el mismo productor que hace agricultura con determinados parámetros, cuando hace la ganadería no aplica los mismos resultados. ¿A qué me refiero? Digamos, en agricultura está más claro cuáles son las fechas de siembra de los materiales, cómo seleccionar las semillas de calidad, cuántas semillas sembrar por hectárea. Y en ganadería es como que las fechas de siembra son más volátiles, no está tan claro, o sea, las pasturas se empiezan a sembrando en marzo y hay productores que evalúan sembrarlas en agosto o septiembre, se hablan de kilos por hectárea en vez de semillas viables por metro cuadrado, y esas pequeñas cosas por ahí no son muy novedosas porque no son muy tecnológicas, pero hacen a la precisión de los procesos. Lo mismo que, no sé, los corrales. Bueno, los corrales uno los tiene que planificar con peso de ingreso, peso de salida, cuántos días va a durar, y debemos tratar de ser estrictos en medir esas cuestiones. Vos cuando haces la comparación también juega mucho cómo es el mercado. La cuestión de mercado, somos argentinos, vivimos en Argentina. La ganadería puedo decir, bueno, el año que viene va a valer más esto que lo otro y decido cambiar mi ciclo. Eso pasa en la agricultura, en la ganadería no se puede. Uno tiene que planificar a largo plazo, más allá de cuáles son las realidades del mercado. Sí, eso el productor tiene mucha gimnasia. Lamentablemente, nosotros, como siempre decimos en INTA, nuestras recomendaciones apuntan a, no sé, a un año promedio o a determinadas cuestiones, pero muchas veces los motivos o las razones por las cuales un productor permanece o no permanece en la actividad son ajenas a la receta agronómica, a la receta tecnológica, sino que pasa por otras cuestiones donde, digamos, muchas veces lo que un cambio en la relación compra-venta por ahí impacta mucho más que elegir una semilla de calidad para lograr 1.500 kilos más de materia seca por hectárea. Pero bueno, eso es así, el productor lo sabe, y nosotros, como decimos, es decir, la normalidad es trabajar en un escenario de imprevisibilidad, y eso es parte, digamos, de la coyuntura. Por eso es que el productor se ha adaptado hacia sistemas que sean un poco más estables. Tradicionalmente en nuestro país había zonas criadoras, zonas invernadoras. Entonces, la cría estaba limitada en general a ambientes más marginales, donde los rendimientos eran bajos, los resultados económicos también eran bajos, pero eran sistemas que eran estables. Cuando vos veías una serie de, no sé, 25 o 30 años, los márgenes de la cría son chiquitos, pero la diferencia entre el peor año y el mejor es muy bajita. Cuando vos vas a invernada de compra, que eran sistemas como los que predominaban en esta zona, el promedio de márgenes brutos de una invernada de compra eran mucho más altas que la cría, pero es un serrucho que parece un electrocardiograma. La diferencia entre años buenos y malos es muchísimo, y no todo el mundo tiene la cintura o el bolsillo suficiente para afrontar esos años de malas relaciones. En cambio, los planteos de ciclo completo, donde el productor se queda, retiene parte de los terneros o su totalidad, él mismo los recría y los termina, es un sistema que tiene, digamos, valores de margen bruto similares a los que tenía la invernada o un poquito más bajo, pero mantiene esa cualidad positiva de la cría, que es la estabilidad. Y de hecho es que vemos que esa estructura de país antes, donde había zonas criadoras y los terneros después iban a otras zonas, ya dejó de ser tan así, y en todos lados se hacen pequeños planteos de ciclo completo. ¿En busca de qué? En busca de estabilidad para poder afrontar esa imprevisibilidad que yo te comentaba anteriormente. Y para ir finalizando, siempre se dice que un buen productor ganadero debe ser un gran agricultor. Sí, tienen por ahí realidades distintas, pero digamos, yo creo que el eje común
o el aspecto común es tener criterios para hacer las cosas. Es decir, si tenemos claro el criterio de cómo debe funcionar un sistema, en qué sentido debe funcionar, después tenemos distintas herramientas para hacerlo. Pero tenemos que evitar enamorarnos de la herramienta y no poder cumplir con el criterio. Muy interesante lo que acabas de plantear. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. No puede estar ausente la palabra del presidente del IPCBA en el marco de esta jornada, Jorge Grinberg. Comenta sobre la abultada agenda que tiene el IPCBA. Venimos de un encuentro de jóvenes sumamente exitoso. Hoy esta jornada ganadera con una amplia cantidad de público. Él dice, va por acá. Realmente tiene mucho para mostrar el IPCBA, ni hablar también del trabajo que está realizando de manera externa cuando hablamos de los congresos en diferentes puntos del mundo. Por lo tanto, una gran actividad del IPCBA y Jorge lo comenta. Buenos días, gracias por venir y participar. Creo que es una muy buena jornada. Como le agradecía al propietario, la verdad que abrir las tranqueras en pleno invierno es bastante importante. Estamos viendo una jornada de un campo grande, pero con actividades que pueden ser tomadas por los productores. Siempre algo. Si bien no se puede hacer lo que en general se hace en este campo, se puede llevar alguna cosa siempre el productor para su establecimiento. Sí, muy linda jornada, muy buenas disertaciones, así que, como te vuelvo a repetir, muy contento. Más de 600 participantes. Por lo tanto, por otro lado, vienen también de un encuentro de jóvenes donde explotó y con una agenda del IPCBA en el mercado exterior también muy extensa. Bueno, tenemos esta reunión acá, esta jornada a campo, que indudablemente con la de punto de encuentro, en Bahía juntamos más de 1.200 personas en esa jornada de jóvenes. Y también acá juntamos con el IPCBA 600 personas, así que la verdad estamos muy conformes con esta jornada, con lo que están los disertantes, y en Bahía Blanca muy excelentísima jornada también, con lástima que Bahía nos factura el tiempo, no llueve nunca, o a la última parte no se pudo desarrollar con todo su potencial porque vino lluvia y viento muy fresco, muy frío, así que la gente se empezó a ir, se empezó a tomar los colectivos, pero estamos muy contentos con ambas jornadas que nos indican que estamos sobre el camino indicado. Y por el otro lado, que hay una necesidad de capacitarse del productor ganadero permanente. Indudablemente sí, indudablemente esto lo demuestra desde el punto de vista. Y también me llama la atención que hay también bastantes jóvenes. Exactamente, hoy hoy tiene la presencia de colegios, de la zona y demás. Muy importante los jóvenes acá también, como allá en Bahía era para jóvenes de distintas edades, había del último año y de la universidad. Los encuentros de jóvenes son más abocados o más dedicados a lo que es el consumo y a lo que es la mirada. Y acá vienen los jóvenes a capacitarse sobre sistemas productivos. Perfecto, es así. Y es así como están apuntadas esta jornada hacia allá, es para que vean cómo es el tema del consumo de la carne, como los jóvenes hoy son el futuro del mañana y tenemos que tener en cuenta que las bondades de la carne y si bien hoy hay cambio de hábitos en algunas personas que son absolutamente razonables y cada uno entra y tiene su nutrición o come lo que quiere, nosotros lo único que demostramos es la calidad que tiene la carne, que es insuperable de todo punto de vista. Esta jornada tiene el plus de estar organizada conjuntamente con Bradford, mostrando también otro tipo de ganadería y mostrando el potencial que tiene la misma. Sí, esta es la segunda jornada que hacemos con la gente de Bradford. Surgió la idea de hablar con Rodríguez, gerente, y como siempre el instituto trata de hacer cosas y te demuestra que estamos abiertos a los diferentes tipos y razas. A distintos intereses de acciones que podemos hacer, así que no pasa nada.
no somos individualistas. Por el otro lado estamos de cara ya a Palermo, Sí. que es una exposición emblemática donde la ganadería se luce de alguna manera y qué rol va a tener el instituto. Bueno, acá hay que tener en cuenta que acá mismo está demostrando la genética argentina, que es también única en el mundo, por eso el tema de la exportación de embriones es una cosa muy importante. Y la verdad que no solo en esta raza, sino en todas las razas de punta, Brangus, Braford, Angus, Hereford, realmente hay una genética extraordinaria. Van a estar, por supuesto, participando en Sí, Palermo. vamos a estar en Palermo, en el mismo stand que el año pasado, así que los esperamos. Así que, no, bien todo organizado, ya estamos con las inscripciones para la Ciudad del París, así que bien. Un año con muchísima actividad para el IPCBA. Sí, vamos a tratar de ver si podemos hacer algo más de este tipo de cosas, porque vemos que está funcionando bien. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Otra de las palabras autorizadas para hablar en el marco de esta jornada del IPCBA es la del presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Fernando Storni. Precisamente menciona cuál es la ecuación que hoy maneja el feedlot. Viene de épocas complejas, donde los números no cerraban. Hoy tal vez esa ecuación cambió y la dinámica. Por lo tanto, estamos en un momento crucial, promediando el año. De ahora en más se piensa en el gordo. Y ahí es donde el feedlot tiene su protagonismo. Sí, cambió la ecuación, se está acomodando la dinámica de los corrales. En ese momento teníamos una situación muy compleja vinculada a esa sequía brutal que vivió el país de 2022, de mediados de 2022 en adelante, donde no solo era una cuestión de ecuaciones y números, sino también de la dinámica, con un exceso de hacienda encerrada en los corrales. Creo que esa situación cambió, se revirtió. Nos encontramos con una relación compra-venta interesante durante toda la primera etapa de este año. Eso permitió cerrar algunos negocios de manera positiva, permitió cambiar los márgenes. Claramente el impacto de las tasas es menor a esta altura de la situación económica, y nos encontramos atravesando una situación donde empezamos a normalizar los valores de encierre en los corrales. Tuvimos un mes fuerte en mayo de ingreso de Hacienda a los corrales, y de alguna manera encontramos hoy con 2 millones de cabezas encerradas. Es importante, pero ya son valores un poco más lógicos para lo que es el promedio de la actividad. Al momento de elegir esa recría para llevarla a su terminación, o al momento de elegir ese animal para el feedlot, ¿el feedlotero se puso delicado pensando en el historial de ese ternero o sigue mancándolo el mercado? No, a ver, digamos, siempre cada empresa busca el animal en función del objetivo productivo que tiene hacia adelante. Claramente hay momentos en los cuales se pueden hacer distintas elecciones y a veces se compra lo que se puede dentro del mercado, pero cada vez más el productor mira qué animal compra y de qué manera, pensando en el objetivo de determinación que tiene planteado, ya sean animales para el consumo interno, animales para el supermercadismo o animales para la exportación. Pero de alguna manera pone alguna presión a ese criador, ¿no? A ese que tuvo el ternero en su primera instancia para hacer terneros de mayor calidad, ¿verdad? Sí, a ver, cada vez más estamos pensando en la carne que producimos, ya no en kilos per se, sino en qué tipo de carne producimos, y creo que tenemos que ir de alguna manera a valorizar eso también de parte de la industria y a diferenciarnos de esa manera. Entonces, llegar a ese animal con esa calidad de carne, con ese marbling que se busca, tiene que ver con el origen de ese animal, con cómo fue recriado y cómo fue criado, y es donde se está poniendo el ojo cada vez más, ¿no? En ese origen y en seleccionar y pagar realmente por lo que vale y por lo que va a producir ese animal. Hoy, cuando hablamos de un animal terminado, ¿qué kilaje estamos pensando? Depende mucho del destino, pero claramente si hablamos de consumo interno hablamos de animales livianos, de entre 300 y 350 kilos. Si hablamos de animales para el supermercadismo, estamos pensando en animales de entre 380 y 420 kilos, y para la exportación de ahí para arriba, hasta animales de 500 o más kilos para el mercado externo. Y
para finalizar, comenzando el segundo semestre del año, donde siempre hay algunos cambios, ¿no? Porque bueno, ya la zafra mayor se sacó, digamos, y demás. ¿Esto cómo cambia la manera de manejo del FIRLOW o los números de un FIRLOW? Hasta acá tuvimos esa situación de zafra, en mayo un ingreso importante de Hacienda en los corrales. Tenemos hoy, creo, nuestro pico de ocupación y hacia adelante esperamos, por un lado, una menor oferta de terneros, claramente. Por otro lado, esta salida de la hacienda encerrada, que veremos cómo se da en función de esto de las recrías y buscar distintos pesos de faena en la salida. Pero lo más importante tiene que ver con esperar una recomposición del poder adquisitivo del consumo interno, que ojalá se dé, que es nuestro principal consumidor, para que poder sostener los precios y los valores. Creo que esa es la clave para adelante en cuanto al negocio. Desde el punto de vista técnico, trabajando siempre en distintos temas que tienen que ver con temas sanitarios y temas de alimentación para ser cada vez más eficientes. Uno de los disertantes, el ingeniero agrónomo Darío Colombato, plantea el ciclo completo y cuáles en temas técnicos y económicos los beneficios. Habla un poco de cómo es el sistema productivo de este establecimiento con la raza Braford. Realmente es muy explícito, cuenta datos, cuenta detalles, porque el ciclo completo sigue siendo rentable. Sí, esencialmente el ciclo completo es el que aporta la mayor estabilidad a los modelos productivos. En este caso, la empresa Ganagreen, el ciclo completo arranca con una cría en situaciones agroecológicamente desafiantes como es la provincia de Corrientes, pero una recría que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, en campos donde agroecológicamente tenemos mejores condiciones, pero que a su vez están pagando más de alquiler por hectárea. Entonces tenemos que tener ganancias de peso en recría compatibles con esos alquileres altos que se pagan y una terminación a corral que tiene que buscar, a nuestro modo de ver, un momento donde probabilísticamente el ganado tenga mejor precio. Entonces yo tengo que resignar edad pero no peso, tengo que sacar un animal pesado con destino al mercado externo, y para eso tengo que jugar con las variables a la mano. En la recría un aprovechamiento del pasto sin soslayar el hecho que muchas veces si el animal es muy liviano tiene que pasar por un corral inicio, un corral de crecimiento, que lo que me permite a mí es ponerlo en mejores condiciones para salir al pasto. Y la terminación a corral, en este campo se lleva a cabo de una manera muy buena, tiene asesores de primer nivel en este establecimiento. Esa terminación a corral se basa en la utilización de la mayor parte de los insumos logrados acá en el campo, prácticamente todos salvo los minerales se fabrican acá, y un manejo que permite esa transformación de esos insumos en, digamos, carne con muy buena conversión, o sea, abajo de 7 kilos de materia seca para lograr 1 kilo de ganancia de peso, cosa que yo considero muy satisfactorio y es mérito del equipo de trabajo, ¿no? de esta empresa. Algo que trajo la terrible sequía que sufrió gran parte del país fue esto de la necesidad de suplantar el ternero al pie de la madre para que llegue una recría un poco más entera, ¿no? Y para permitirle tal vez un destete precoz. También es otra herramienta que no sabemos si era rentable, pero era lo que parecía que mejor convenía. No, totalmente. O sea, vos cuando haces un destete precoz lo que estás pensando como primera medida es que esa vaca que queda destetada se preñe lo más rápido posible para permitirte continuar en el círculo. O sea, por lo menos continuar el ciclo de crecimiento. En el caso del destete precoz, una vez que lo destetás, el driver de la rentabilidad de lo que es el ternero adentro de ese corral de destete precoz pasa a ser la mortalidad. Si vos bajás la mortalidad, el sistema es rentable. Si se te escapa por encima del 3%, el sistema no es rentable. Entonces, lo que vos lográs en esos casos es la utilización de herramientas para mantener la vaca preñada año tras año y al mismo tiempo tener buenas ganancias de peso en ese corral, tal que ese ternero crezca igual que si no hubiera tenido la sequía. Ese es el desafío a cubrir. Y a la vez, cuando se dice, cuando el ternero arrancó bien,
después en el corral de terminación, sin ninguna duda, la conversión va a ser diferente. Es que esto es como cuando uno siembra maíz con el objetivo de tener 14.000 kilos por hectárea. Si vos no partís de una buena base de cama de siembra, de una buena semilla, colocás la cantidad de semilla por metro que corresponde, no esperes 14.000 kilos. En el caso de las vacas, nosotros pensamos que no era así. Y sí, mala noticia, spoiler, como dicen los chicos, es así. Si vos arrancás un ternero malnutrido, inclusive mientras está todavía en la panza de la mamá, no esperes tener la calidad de carne que necesita el frigorífico para, por ejemplo, cubrir mercados como el europeo, mercados como el de Estados Unidos, que es muy demandante, y ni hablar si llegamos a entrar al sudeste asiático. Por lo tanto, podemos decir que para un novillo gordo tenemos que pensar en una madre sana. Totalmente. A ver, tenés que pensar en que no hay, claro, tenemos que dejar de pensar en toros caros en vacas flacas, tenemos que dejar de pensar en que la calidad de carne se hace al final. La calidad de carne arranca en el programa genético que elegimos y arranca en el feto. O sea que hay calidad de carne en edades tempranas. Nutrición, sanidad y genética. Sí, todo englobado en el manejo, que es lo que termina de unir todas las piezas. Desde ya, muchísimas gracias. Por favor, gustazo. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco, ahora con nuevos dueños. Mirta y Brian te ofrecen todos los cortes en vaca, cerdo y pollo, lechón y cordero por encargue. Y para estas fiestas, reserva pollo y lechón arrollados. La Rea y Sáenz Peña. Teléfono 2314 48 41 80, 41 0512, Bolívar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Hemos
finalizado de esta manera otro programa de AgroMP. Se los dije en la presentación, programa muy ganadero, pero también con muchísima información, intentando llevarles a su hogar o a su producción otros sistemas productivos para que usted pueda extraer herramientas. Pero ustedes ya saben, AgroMP tiene muchísimo para ofrecer, por lo tanto, dentro de 7 días los esperamos con mucha más información que vamos recopilando a lo largo y a lo ancho del país. Sin más, nos despedimos. Será hasta dentro de una semana con mucha más información. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.